Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la primera clase, la clase de presentación de esta materia que es Historia Política Argentina, de la carrera de Ciencia Política en la sede de Trelew. Haciendo una presentación muy breve, muy corta, tratando de pensar algunas cuestiones, algunas formulaciones claves sobre la idea de historia y cómo la vamos a tratar de articular a lo largo de la materia con la concepción propia de las ciencias políticas. Nosotros, digamos, el nombre que le dimos a esta clase fue el de presentación, historia y ciencia política, o la relación entre estas dos disciplinas tan importantes sobre el conocimiento de la realidad social y de los procesos históricos, las periodizaciones y un repaso general de la cátedra. Bueno, lo primero que hay que decir es que la cátedra tiene realmente una complejidad en un punto inabarcable, ¿no? Esto lo pueden llegar a ver en el programa de la materia. Inabarcable porque, bueno, porque es una materia que formalmente nos plantea la necesidad de asimilar en un solo cuatrimestre un periodo que va desde 1776 hasta la actualidad, ¿no? A ojos vista, creo, es realmente una empresa, como decía recién, inabordable en términos de la cantidad de procesos, la cantidad de dinámicas históricas, la cantidad de hechos que se dieron en esa amplia etapa de temporal, bueno, de donde suceden muchísimas dinámicas sociales que merecerían un abordaje mucho más parcializado. De hecho, solo para tener una idea más o menos comparativa, la materia de historia que se dicta en esta misma sede trata de asimilar también con debilidades, también con problemas, también quizás necesitando mayor tiempo, trata de asimilar ese mismo periodo temporal a lo largo de 3 cátedras que consta cada una de un cuatrimestre, ¿no? Que es Historia Argentina 1, Historia Argentina 2, Historia Argentina 3, y venimos ya con un debate, sobre todo a medida que pasan los años, que ya es necesario incorporar nuevos periodos y quizás hasta nuevas materias, ¿no? Para poder justamente ver el, la parte más contemporánea, más reciente de nuestras dinámicas históricas, que es lo que muchas veces, como hay tanto por ver de las etapas un poco más remotas, no llegamos a asimilar en la relevancia fundamental que tiene. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodización? Es algo que, una problemática que vamos a retomar constantemente. Sí, se los comento desde ya, pero sí quiero dejar planteados algunos temas en esta presentación. La periodización es una cuestión clave para cualquier disciplina social y especialmente para la historia. ¿Qué es periodizar? Una palabra fea, ¿no? Periodización. Bueno, ¿qué es la periodización? ¿Qué son las periodizaciones? Es cómo se construyen periodos históricos, ¿sí? ¿Cómo se delimitan esas etapas, ¿no? Justamente, por ejemplo, una primera discusión que podemos plantear en esta presentación y que de nuevo iremos retomando en siguientes clases, especialmente en la clase que viene, donde vamos a trabajar la primera parte de este enorme proceso histórico, es por qué establecemos determinados cortes en la historia, ¿no? Fíjense que hay una lógica, digamos, en cómo tratamos de conocer la historia, casi como si el tiempo fuera, no sé, una horma de queso que pudiéramos fragmentar, ¿no? Como si el tiempo fuera un todo homogéneo, ¿no? Una cosa estructurada, que simplemente nosotros dijésemos, bueno, voy a cortar acá y voy a hacer una tajada que
tiene ciertos rasgos similares y que por lo tanto me va a permitir estudiarla en su dinámica particular. ¿Sí? Y esa decisión de que un corte es acá, este corte indica el inicio y este corte indica el final de ese periodo histórico, es una decisión que tomo yo como historiador. Digo yo, cualquier historiador, la toma un historiador inicialmente, o un politólogo, o un sociólogo. Pero en general es una cuestión que la suelen hacer los historiadores, ¿no? Los historiadores suelen mirar el pasado y establecer periodos de modo bastante arbitrario, ¿sí? Pero con una cuestión arbitraria que implica criterios ideológicos, políticos, culturales y sobre todo epistemológicos, o sea, de cuál es la lógica que indica nuestro acercamiento al tema de conocimiento. Vamos a tratar y les voy a pedir que traten de estar muy atentos a esto de la periodización. ¿Por qué? Bueno, porque la periodización lo que suele indicar es cuál es el criterio para el docente en particular, para el historiador, para el politólogo, que marca los momentos de quiebre histórico. ¿Sí? Se marca los momentos en los que hay un antes y un después. Y esa indicación de qué cosas, de hechos, de los tantos que suceden a diario, permanentemente, en sociedades complejas como son las sociedades humanas, indica de modo tajante, absoluto, una concepción de aquel que está tratando de conocer esta realidad tan compleja y tan cambiante, sobre cuáles son los hechos, las, las dinámicas sociales que generan cambios en la historia. A ver, hay una historia, yo diría la más tradicional, la más propia de los sectores ligados al poder económico y social, y también, para mí, la que suele explicar menos de las dinámicas sociales, o sea, la que tiene menor capacidad explicativa, menor capacidad heurística, epistemológica, para comprender las grandes dinámicas sociales, que se queda, que restringe su observación de las dinámicas históricas a las grandes personalidades. ¿No? Esta es un poco la concepción más tradicional de la historia, la que se queda en observar a esos supuestos grandes héroes que serían los únicos constructores de la historia. ¿Sí? La idea, si quieren, de una historia hecha por próceres, ¿sí? A los cuales el pueblo sigue más o menos pasivamente, cual una especie de coro, ¿no? Una especie de coro griego al modo de las tragedias griegas, donde el personaje central es el que conduce la historia, es el que sufre o disfruta la historia, y el coro griego, el coro, el conjunto del pueblo, solo hace un papel de apoyo, cuestionamiento, comentario, pero no son sujetos de la historia, son objetos de la historia. ¿Sí? Y entonces la historia, las dinámicas sociales, los cortes temporales, solo se explicarían por la sucesión, los cambios en estas grandes personalidades, en los lugares especialmente de poder político y especialmente de poder político estatal. Entonces, por ejemplo, un modo, diríamos, muy tradicional de periodizar la historia es periodizarla de acuerdo a los cambios en las personas que conducen el poder ejecutivo nacional de un determinado estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a periodizar la historia de acuerdo a
quienes van cambiando de acuerdo a cómo van cambiando y a quiénes van cambiando su lugar en el sillón de Rivadavia, en el caso del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Quienes ejercen el cargo de presidente de la Nación o de presidenta de la Nación. Bueno, este es un criterio muy limitado, porque vamos a ver a lo largo de la cátedra que en realidad muchos de los grandes cambios sociales no tuvieron que ver con los cambios de las personas que ejercían el Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, hubo periodos importantes de nuestra historia en los que se sucedieron varias personas en el Poder Ejecutivo Nacional y eso no implicaba cambios sociales de relevancia, ¿sí? De hecho eran parte del mismo periodo histórico. Y en verdad, también vamos a tratar de verlo y de comprenderlo, en general, los cambios en los ejecutivos nacionales, los cambios de las figuras que formalmente ejercen el gobierno, formalmente ejercen el poder en un determinado estado, en un determinado territorio, en general esos cambios expresan procesos y dinámicas de cambio social mucho más profundos. O sea, los cambios de figuras políticas son expresión de cambios sociales, son un efecto y no una causa. Entonces, mal explica la dinámica histórica aquellas miradas que se quedan en los grandes sujetos, sin observar los procesos colectivos, sociales. Esa historia centrada en las grandes personalidades, entonces, lo que hace es ocultar a los verdaderos sujetos constructores de los cambios sociales, que son los sujetos colectivos, especialmente los sujetos populares. Los grupos sociales que suelen ser los olvidados de las miradas históricas tradicionales, las clases subalternas, los antiguos esclavos, los campesinos, los obreros, ya más centrado el siglo XIX y especialmente en el siglo XX, las campesinas, las obreras, las mujeres en general, la niñez, todos sujetos, los indígenas, las indígenas, todos sujetos cuya capacidad de hacer la historia suele verse ocultada por las perspectivas tradicionales que limitan su mirada a esas supuestas grandes personalidades que, si se fijan, piensen en el panteón tradicional de próceres argentinos y de cualquier otro estado latinoamericano, suelen ser todos hombres, todos blancos, todos o la mayoría de ellos provenientes de familias de cierto poder adquisitivo mínimo, ¿sí? No suele haber obreros en el panteón de próceres nacionales, no suele haber campesinos en el panteón de próceres nacionales, no suele haber negros, no suele haber mujeres, ¿sí? Y cuando uno mira la historia real, cuando uno mira nuestra propia historia, nuestra historia actual, por ejemplo, es fácilmente observable que las grandes mayorías sociales están compuestas de todas estas supuestas minorías, entre comillas, de las mujeres, que son más de la mitad de la población, y cuya capacidad de ser sujetas, si quieren, objetos de la historia, ha sido constantemente ocultada por las perspectivas tradicionales. Los indígenas, los pueblos originarios, como sujetos claves de la historia del territorio donde hoy está Argentina, de un territorio como el nuestro, como el de Patagonia, donde los pueblos originarios tenían soberanía plena al menos hasta 1880, o sea, en términos históricos, hasta ayer mismo, ¿sí? También son ocultados como sujetos constructores de la historia. Y
ya desde mediados del siglo XIX vamos a empezar a ver la centralidad de un sujeto histórico que para nosotros va a ser el fundamental durante el largo siglo XX argentino, que es la clase obrera organizada. ¿Sí? Nosotros vamos a estar convencidos en esta cátedra, no por una cuestión ideológica, sino porque creemos que el accionar y la capacidad de transformar la historia de ese sujeto colectivo, de la clase obrera organizada, ha sido el factor clave que explica los grandes cambios sociales que vivencia la República Argentina, la historia de la República Argentina, la historia de quienes vivimos en este territorio que está organizado bajo la hegemonía del Estado argentino como forma institucional de organización social a lo largo del siglo XX. Podríamos decir casi que es una cuestión media lógica lo que estoy diciendo, pero fíjense que muy ocultada. ¿Por qué media lógica? Bueno, porque si nosotros pensamos que la historia en realidad la hacemos todas y todos, o sea que cada uno de nosotros, diariamente, con cada decisión que toma, es en un punto un constructor de la historia. ¿Sí? Cuando decidimos ir a una marcha o cuando decidimos no hacerlo, cuando decidimos adherirnos a una huelga o cuando decidimos no hacerlo, cuando decidimos votar a uno o votar a otro, cuando participamos en una campaña, cuando no participamos en una campaña. En cada una de estas decisiones somos un actor de este proceso histórico complejísimo y multiforme que se compone de las acciones de millones y millones de individuos, pero que actúan en general en forma colectiva. Entonces, cuando pensamos que la historia actúa y se transforma a partir de esos hechos, es medianamente lógico suponer que entre los sujetos colectivos que tienen impacto en cómo se da la historia, los sujetos colectivos que tendrán mayor impacto serán aquellos que agrupan a mayor parte de la sociedad. Entre ellos, las mujeres, las y los obreros, las y los recipientes indígenas, las y los campesinos. Y no como solemos pensar, como la perspectiva tradicional nos lo suele imponer, los ricos. Si los ricos son una minoría absoluta, los ricos son el 1%. En estos días, cuando estoy grabando estos videos, se está discutiendo la posibilidad de un impuesto a la riqueza en Argentina. Ese impuesto, más allá de las posiciones que cada uno pueda tener sobre su justicia o no, yo soy convencido de que es un impuesto muy justo. Es más, no está pensado como un impuesto en realidad, sino como un aporte extraordinario y coyuntural en el marco de la pandemia de este 2020. Yo estoy convencido que debería ser un impuesto constante y progresivo a las grandes fortunas. Pero bueno, ese impuesto, creo que, no me acuerdo el número exacto, no lo tengo, lo estoy usando como un ejemplo sin pensarlo previamente, pero afecta a menos de 9.000 personas, creo, un número similar, mucho menos de un 1% de la población argentina. Entonces, ¿por qué supondríamos que ese 1% de la población argentina tiene tanta importancia en el quehacer de nuestra historia? Es una mirada esa, la que cree eso, muy elitista, muy restringida. Bueno, entonces esa mirada de la historia es la que en parte construye una periodización como la que tenemos incorporada en nuestra cátedra. ¿Sí? Nuestra cátedra inicia formalmente, lo veremos un poco mejor la clase que viene, la dinámica histórica de Argentina, de lo que llamamos Argentina, en 1776. ¿Qué pasa en 1776? Bueno, pasan un montón de cosas, como pasan un montón de cosas todos los años. Pero ¿a qué hace referencia la mirada de quien cortó la historia con un queso y dijo, desde 1776
empieza la historia política argentina? Bueno, a lo que hace referencia es a una decisión de una persona, del rey de España, en 1776, desde Madrid, desde su palacio en Madrid, de dividir de forma distinta a como la venía dividiendo la administración de su territorio colonial, del territorio colonial que dominaba la corona española, en América. Los Borbones inician un proceso de reformas, las llamadas reformas borbónicas, que entre otros aspectos crea el Virreinato del Río de la Plata en 1776, tratando de ejercer un mayor control sobre unos territorios americanos que empezaban a dar evidentes expresiones de insatisfacción social, de demandas de transformación. ¿Sí? La creación del Virreinato Río de la Plata en 1776, fíjense, poner el inicio, fíjense qué concepción la de quien periodizó, poniendo el inicio ahí, poner el inicio de la historia independiente, supuestamente de Argentina, de la historia política argentina, en un hecho decidido en Europa, a espaldas totalmente de nuestro pueblo, por una persona, por un rey. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Que en realidad esa decisión de un rey, esa aparente decisión de un rey, lo que estaba mostrando es que ya había un proceso de insatisfacción muy profunda con esa dominación española de nuestros territorios, que pocos años después se iba a expresar en la Revolución de Mayo y en el proceso independentista. Lo vamos a ver mejor la clase. Bueno, vamos a pensar muy brevemente entonces, está el programa disponible en la cátedra, en el campus, con los objetivos, con las hipótesis, con las distintas unidades. Cada clase es una unidad. ¿Sí? En algunos casos, algunas unidades serán asimiladas por dos clases, ahora que lo reveo mejor. Y ahí está indicada también la forma de evaluación y demás criterios. Esto para tampoco abundarles y hacer un video tan largo que no tenga intención. Sí quiero comentarles en el video, igual lo pueden encontrar en el programa y lo podemos charlar en los encuentros presenciales de modo virtual que vamos realizando, es la posibilidad de rendir esta materia sin un examen final a través de un trabajo integrador. ¿Sí? A mí siempre me gusta mucho esto porque deja un insumo, les obliga a ustedes a producir un escrito propio, con una problematización propia, con ideas, con propuestas y con la asimilación de un problema teórico. Bueno, y vamos a ver muy brevemente, voy a compartirles pantalla, algunas ideas de dos textos, que son los dos textos que les propuse analizar para esta clase. El primer texto, bueno, no me acuerdo el orden, no importa, pero digo, un primer texto que vamos a ver es este, donde yo lo que hice fue compilarles distintas formulaciones sobre la historia, ¿no? Tratando de poner en cuestión justamente esta historia más tradicional. En primer lugar, es un texto hermoso, una poesía maravillosa de Bertolt Brecht, un famoso dramaturgo, escritor, poeta alemán, comunista, que se llama Preguntas de un obrero que lee. Y que justamente, me interesa mucho que lo lean y lo piensen, lo que hacen es poner en cuestión esa historia tradicional, esa historia centrada en las grandes figuras a las que hacíamos referencia.
¿no? Entonces, justamente es esta idea de un obrero que lee la historia tradicional, la historia construida por las élites, y se pregunta qué sujetos colectivos había detrás de esa aparente historia solo construida por las grandes personalidades. Entonces ese obrero que lee la historia de Alejandro Magno y se pregunta, el joven Alejandro conquistó la India, ¿él solo? Y luego se pregunta, César, Julio César, venció a los galos, ¿no llevaba consigo ni siquiera un cocinero? Felipe II, el rey de España, lloró al hundirse su flota, ¿no lloró nadie más? Felipe II luego ganó la Guerra de los 7 años. ¿Quién la ganó además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién paga sus gastos? ¿No? Cómo la historia la hacen todos, la hacemos todas y todos, pero cómo ese accionar histórico se suele ocultar. Luego hay distintas definiciones sobre la historia. Hay una que es preciosa de el gran teórico italiano, el gran revolucionario italiano, en realidad Antonio Gramsci, que le escribe a su hijo Delio desde la prisión, ya estando muy enfermo. Gramsci fue encarcelado por Mussolini, por el fascismo italiano. Y bueno, y le pregunta al hijo en una carta, yo creo que la historia te gusta, como me gustaba a mí cuando tenía tu edad, porque se ocupa de los hombres vivos y todo lo que se refiere a los hombres, al mayor número posible de hombres, a todos los hombres del mundo, en cuanto se unen en sociedad, trabajan, luchan y se mejoran a sí mismos. No puede dejar de gustarte más que cualquier otra cosa. Pero, ¿es así? Te abrazo, Antonio. Esa idea de una historia que incluya a todos los hombres. Y diríamos nosotros también, dándole una vueltita de tuerca al propio Gramsci, a todas las mujeres. Que es lo que luego reflexiona Eduardo Galeano con varias cuestiones que muestra cómo la historia suele estar escrita por hombres y borrando la capacidad histórica de las mujeres. Y bueno, luego les incluyo varias reflexiones sobre la historia y una reflexión un poco más extensa del gran historiador argentino Pablo Pozzi sobre la relación entre historia, militancia y cultura popular. Dejamos de compartir entonces esta pantalla y vamos al otro texto que vamos a ver brevemente hoy. Bueno, para no me aparece, pero no me va a aparecer, disculpa. Bueno, no me aparece porque tengo que esconderle la pantalla, la pestaña, ahí está. Análisis de las situaciones, relaciones de fuerzas, justamente de uno de los autores que vimos recién, Antonio Gramsci. Lo cuento muy brevemente, si quieren me lo pueden preguntar en cualquier momento, perdón. Este texto es un texto que analiza cómo un historiador, un politólogo, cualquier analista de las dinámicas sociales, cualquier persona que intente estudiar las sociedades, sus cambios y transformaciones, debe acercarse a estudiarlas. Es una propuesta metodológica, ¿no? Un método de cómo estudiar. Y Gramsci lo que muestra es cómo debe analizarse los cuestiones que hacen a lo que solemos denominar la estructura económica como parte de esa realidad social compleja, un poco como los efectos de la historia pasada en la historia presente. ¿Sí?
Entonces yo les voy a proponer que lean ese texto, que lo analicen, que lo piensen y que en todo caso luego lo compartamos en los encuentros que hagamos, que vamos a ir haciendo semana a semana, para ver si lo pudieron pensar claramente. Él va a plantear que hay un primer campo de relaciones que es el de las relaciones objetivas. Una relación, dice él, de fuerzas sociales ligada estrechamente a la estructura objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, al menos de los hombres y mujeres que se incluyen a la historia. Cuando nosotros entramos a la historia, o sea, cuando nacemos, cuando nos incorporamos a la vida, al mercado laboral, cuando empezamos a tomar conciencia de la historia, hay un montón de cosas que se nos aparecen como dadas, ¿sí? Como si fuesen parte de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, nacemos como parte de la clase obrera, como parte de la burguesía, nacemos en una ciudad que tiene industrias o que no las tiene, nacemos en un barrio pobre o rico, nacemos en un país pobre o, si quieren, dependiente o dominante. Y esas cuestiones, esas características de la sociedad en la que somos incluidos casi que de prepo, porque no tuvimos decisión sobre eso, no tuvimos una decisión previa sobre si íbamos a nacer en una familia de origen obrero o de origen burgués, nos condiciona la gran mayoría de los elementos que van a explicar nuestra historia posterior. Pero además nos condiciona de una manera que esas características de la sociedad en la que somos incluidos, en la que nos incluyen de prepo, se nos aparecen como dadas, como naturales, se nos oculta que son también hechos sociales, que son la resultante de esa estructura económica que a nosotros se nos aparece como objetiva. Por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, yo soy del Trelew, que pueden ser de distintas ciudades, hay industrias o no hay industrias, son resultantes de procesos sociales que se dieron en el pasado y que explican este presente y que a la vez tienen relación con nuestros proyectos de futuro. ¿Sí? Bien, entonces parte de la tarea que tenemos nosotros, fundamental como cientistas sociales, es poner en crisis esa naturalización de lo hoy existente. El segundo momento de la relación de fuerzas es la relación de fuerzas políticas. Esto sí se nos hace más visible porque son justamente los partidos políticos, los grupos, los agrupamientos sociales. Eso es lo que nos hace más evidente. Y bueno, y Gramsci va a decir que el tercer momento, cuando ya la confrontación llega a un nivel superior de enfrentamiento, es la relación de fuerzas militares, que es, dice él, la instancia decisiva de la relación de fuerzas sociales cuando se llega a grados de confrontación extrema. Él va a plantear, hay un momento en que los grandes conflictos sociales se resuelven inevitablemente a través del ejercicio de las fuerzas militares. Bueno, para no hacer los videos muy extensos, que es lo que siempre me han pedido en otras cátedras donde hemos trabajado con este método de videos grabados, voy a dejarlo acá y en un ratito vamos a grabar la segunda clase. Mando muchos saludos, seguimos con el mate, sigan ustedes también tomando su mate o lo que tomen en sus casas y retomamos.